¿Y si te dijera que uno de los motores más innovadores del mundo marino fue, al mismo tiempo, una de las historias más trágicas de la industria náutica moderna? No es una exageración. Es la cruda verdad detrás de Evinrude y su revolucionaria línea de motores E-Tech. Durante años, Evinrude prometió cambiarlo todo: motores más limpios, más eficientes, con menor consumo de combustible y sin necesidad de mantenimiento frecuente. Un sueño para cualquiera que haya lidiado con motores fuera de borda antiguos y problemáticos. Pero detrás de esas promesas se escondía una verdad compleja, una verdad que muy pocos se atreven a contar. Porque E-Tech no solo era una apuesta tecnológica, era una declaración de guerra a la industria de los motores náuticos tradicionales. Mientras otras marcas avanzaban lentamente con mejoras incrementales, Evinrude lo apostó todo por una revolución de dos tiempos, justo cuando el mundo parecía estar abandonando esa tecnología. ¿Valentía o locura? La historia que estás a punto de escuchar es intensa. No se trata solo de cifras y especificaciones técnicas. Es una historia de ambición, errores estratégicos, innovación radical y un mercado que no estaba listo, o dispuesto, a cambiar. Evinrude no cayó por mala ingeniería. Cayó por ser demasiado adelantado a su tiempo, y por chocar de frente con intereses demasiado poderosos. Y no, esto no es una historia para técnicos o ingenieros únicamente. Es para todos los que alguna vez se han preguntado por qué ciertas tecnologías desaparecen sin explicación. Para quienes se apasionan por lo que funciona, pero también por lo que pudo haber sido y no fue. Evinrude E-Tech fue eso, una obra de ingeniería adelantada que el mercado castigó por ser diferente, por no encajar en el molde. Quédate conmigo, porque estás por ver el otro lado de la historia. Ese que no aparece en catálogos, que no se discute en ferias náuticas ni se promociona en redes sociales. El lado oscuro de una innovación que fue brillante, pero incómoda. Una historia que merece ser contada. Para entender la verdadera magnitud de lo que significó E-Tech, primero debemos retroceder en el tiempo y conocer al creador de la marca que lo hizo posible, Ole Evinrude. A principios del siglo XX, Ole Evinrude no solo soñó con crear un motor para propulsar embarcaciones pequeñas. Lo hizo. En 1907, revolucionó la navegación al inventar el primer motor fuera de borda práctico, una solución sencilla pero poderosa que liberaba a miles de personas del esfuerzo de remar. Así nació Evinrude, una marca sinónimo de innovación desde el día 1. Durante décadas, Evinrude fue pionera. Su legado marcó a toda la industria, lanzando algunos de los motores más confiables y duraderos del siglo pasado. Pero como todo gigante con historia, también vivió altibajos, crisis financieras, cambios de propietarios y desafíos técnicos que amenazaron con desaparecerla más de una vez. Sin embargo, fue a principios del siglo XXI cuando Evinrude apostó por su jugada más audaz, la tecnología E-Tech. En un mundo donde los motores de 4 tiempos comenzaban a dominar por su eficiencia y cumplimiento ambiental, Evinrude fue a contracorriente. Propuso una evolución drástica de los motores de 2 tiempos, conocidos hasta entonces por ser ruidosos, contaminantes y de alto mantenimiento. E-Tech no era un simple ajuste. Era una reinvención total. Estos motores usaban inyección directa de combustible, reducción de emisiones, bajo consumo y arranque electrónico sin batería. Prometían ser tan limpios como un 4 tiempos, pero con el poder explosivo y la simplicidad mecánica de un 2 tiempos. Era, literalmente, lo mejor de 2 mundos. La promesa era ambiciosa: un motor sin mantenimiento por 3 años, con un sistema de autodiagnóstico avanzado, encendido instantáneo, menor peso y una aceleración superior. Todo con un consumo reducido hasta en 30% y emisiones hasta 90% más bajas que los 2 tiempos tradicionales. Un salto técnico impresionante. Además, E-Tech obtuvo rápidamente certificaciones de emisiones de la EPA, Agencia de Protección Ambiental de EU, y de la CARB, California Air Resources Board, algunas de las más exigentes del planeta. El mundo náutico no tardó en tomar nota. Pero había algo más. Algo que separaba a Evinrude del resto, una filosofía centrada en desafiar el statu quo. Mientras Yamaha, Suzuki y Honda perfeccionaban los motores de 4 tiempos, Evinrude decía: podemos hacerlo diferente.
Podemos hacerlo mejor. Y por un tiempo, parecía que estaban en lo correcto. Los motores E-Tech comenzaron a ganar premios internacionales, incluyendo Motor del Año en varias categorías. Recibieron elogios por su capacidad de operar en climas extremos, por su resistencia en aguas salobres, y por ser extraordinariamente silenciosos. Usuarios de todo el mundo reportaban experiencias impresionantes, motores que arrancaban después de meses sin uso, que ofrecían aceleraciones agresivas, que pesaban significativamente menos que sus competidores. Para pescadores deportivos, operadores turísticos y fuerzas de seguridad costera, era un sueño. Incluso el mantenimiento se reducía a lo mínimo, cambio de bujías cada 300 horas, revisiones ocasionales y poco más. Nada de válvulas, cadenas de distribución o sistemas de aceite complejos. Todo estaba pensado para durar y funcionar sin dolores de cabeza. La comunidad náutica comenzó a dividirse. Algunos se mantenían fieles al 4 tiempos, alegando suavidad y bajo ruido. Pero otros se enamoraban del empuje y la sencillez del E-Tech. En foros especializados, el debate era constante. ¿Podía un 2 tiempos realmente competir con los 4 tiempos modernos? Evinrude no solo creía que sí. Lo demostraba con datos, comparativas y usuarios fieles. Los E-Tech eran más baratos a largo plazo, más fáciles de reparar y ofrecían un rendimiento brutal. La diferencia era tan notable que muchos mecánicos comenzaron a especializarse en ellos. Uno de los factores más llamativos de la era E-Tech fue cómo Evinrude logró capturar la atención de los más exigentes, los profesionales del mar. No se trataba solo de aficionados. Eran guardacostas, operadores de embarcaciones comerciales, pescadores de altura que necesitaban equipos confiables bajo condiciones extremas. Y E-Tech respondía. No era solo marketing, eran testimonios reales de gente que ponía sus vidas en manos de esos motores. También debemos considerar el impacto ecológico. Evinrude entendió antes que muchos que el futuro sería verde. Por eso los motores E-Tech se adelantaron a su tiempo con emisiones ultrabajas, al punto de ser utilizados en reservas naturales y zonas protegidas donde otros motores estaban prohibidos. Esta ventaja regulatoria abrió puertas en mercados exclusivos y consolidó su imagen de motor limpio. Cuando Evinrude lanzó al mercado su línea E-Tech, la industria se sacudió. Las especificaciones eran impresionantes, las comparativas favorables y la promesa clara, un motor más limpio, más liviano, más potente y con menos mantenimiento que cualquier otro en su categoría. Los folletos hablaban de tecnología avanzada, de intervalos de servicio casi inexistentes y de un sistema tan optimizado que haría obsoletos los 4 tiempos. Pero la realidad fue más compleja. En papel, E-Tech parecía imbatible. Su sistema de inyección directa permitía controlar con precisión la mezcla de combustible y aire, generando una combustión más eficiente. El encendido era automático, no requería batería y el diseño modular hacía que fuera más fácil de reparar que muchos motores similares. Además, el bajo consumo de aceite y combustible lo convertía en una opción atractiva tanto para usuarios recreativos como para flotas comerciales. Sin embargo, no todo fue tan perfecto como parecía. Aunque los primeros usuarios elogiaron la aceleración inmediata, el bajo peso y la ausencia de vibraciones, con el tiempo empezaron a aparecer quejas, sobre todo en regiones con servicios técnicos limitados. El sistema EMM, Engine Management Module, una especie de cerebro electrónico que controlaba todo el motor, comenzó a dar problemas en algunos modelos. Y cuando fallaba, no se podía reparar fácilmente, debía ser reemplazado por completo, a un costo elevado. El marketing había prometido 3 años sin mantenimiento, pero esto solo aplicaba en condiciones óptimas. En climas tropicales o en zonas de alta salinidad, los sensores comenzaban a presentar errores antes del tiempo previsto. La falta de técnicos especializados en E-Tech también jugó en contra. Mientras Yamaha y Mercury tenían redes amplias de soporte y mecánicos capacitados, Evinrude era más limitado. Eso obligaba a muchos usuarios a depender de pocos puntos de servicio o a esperar semanas por repuestos. Otro punto de fricción fue la curva de aprendizaje para los técnicos. E-Tech requería software específico para hacer ajustes y diagnósticos. No era suficiente con una caja de herramientas tradicional.
Había que tener el programa, el cable de conexión y el conocimiento para interpretar los códigos de error. Esto generó frustración en talleres pequeños y en comunidades remotas, donde lo que más se valoraba era la simplicidad. Los distribuidores también empezaron a sentir presión. Algunos afirmaban que los motores eran tan buenos como prometían, pero que la falta de personal capacitado y las dificultades logísticas afectaban la experiencia del usuario. Otros decían que la tecnología era demasiado adelantada y que el mercado aún no estaba listo para un dos tiempos tan sofisticado. También surgieron comparaciones inevitables con Yamaha. Mientras Zetec ofrecía innovación, Yamaha ofrecía confiabilidad probada. Mientras Evinrude hablaba de menor mantenimiento, Yamaha ofrecía disponibilidad global de repuestos. El usuario común, al final, tendía a irse por lo seguro, aunque técnicamente fuera inferior en algunas áreas. Y no ayudó que algunos medios especializados comenzaran a reportar inconsistencias. Pruebas en laboratorio mostraban que, si bien el consumo era bajo, no siempre era significativamente mejor que el de un buen 4 tiempos. También surgieron dudas sobre la durabilidad a largo plazo del sistema EMM y sobre cómo se comportaría el motor con más de 1000 horas de uso real. A pesar de estas críticas, muchos usuarios siguieron fieles. Defendían el E-Tech como una maravilla tecnológica incomprendida. Alegaban que, con mantenimiento adecuado y uso correcto, el motor ofrecía años de servicio impecable. Y lo cierto es que había ejemplos reales que respaldaban esa visión: motores con más de 2000 horas funcionando sin fallos graves, lanchas patrulleras que operaban a diario con E-Tech sin quejas. Pero el daño ya estaba hecho. En un mundo donde la percepción es casi tan importante como el rendimiento real, las dudas comenzaron a crecer. Y las redes sociales amplificaron tanto los elogios como las críticas. Algunos talleres decían que el EMM fallaba por mala instalación eléctrica. Otros culpaban a la gasolina de mala calidad. Pero para el usuario promedio, esas explicaciones eran irrelevantes. Lo que importaba era que el motor prometía cero mantenimiento, y algunos no lo estaban obteniendo. Evinrude intentó responder. Publicaron guías, actualizaron software, ofrecieron capacitaciones. Incluso algunos distribuidores comenzaron a incluir el software de diagnóstico en los kits de venta. Pero el daño en la reputación era difícil de revertir. En paralelo, la competencia no se quedó quieta. Yamaha lanzó nuevos modelos más ligeros y eficientes. Mercury apostó por motores de 4 tiempos con características electrónicas similares. Y la narrativa cambió. Ahora eran los otros los que se veían como modernos, mientras Evinrude comenzaba a parecer complejo y poco práctico para el gran público. Lo irónico es que muchas de las fallas no eran por el diseño del motor, sino por la infraestructura que lo rodeaba. Un gran producto mal respaldado puede terminar fracasando, y eso fue lo que ocurrió con muchos E-Tech. No fallaban los pistones, fallaba el sistema de atención al cliente, el soporte técnico, la logística de repuestos. Aún así, hasta el último año de producción, Evinrude mantuvo fieles seguidores. Algunos incluso compraban repuestos para una década, temiendo que dejaran de producirse. En muchos foros náuticos, aún hoy se leen frases como: el mejor motor que he tenido, pero difícil de conseguirle servicio. Un aspecto que también generó debate fue el rendimiento en situaciones extremas. Si bien muchos reportaron que los E-Tech funcionaban de manera impecable en climas fríos, hubo reportes de inestabilidad en zonas de alta humedad o aguas con alto contenido de partículas. Algunos modelos parecían más susceptibles a pequeños fallos en sensores, lo que disparaba alertas electrónicas que, aunque no siempre graves, sí requerían atención especializada. Y ahí estaba otro detalle crítico: el factor psicológico. Un motor que constantemente envía alertas, aunque funcione bien, genera ansiedad en el usuario promedio. Muchos usuarios no sabían si ignorar el código de error o llevarlo al taller. Y eso, en un contexto donde el marketing prometía liberarte del mecánico, era un golpe fuerte a la confianza. Esta es la paradoja de E-Tech, una tecnología adelantada, eficiente, poderosa, que tropezó no por fallar, sino por no estar completamente acompañada de un ecosistema sólido. La promesa estaba allí. El producto también. Pero la realidad del mercado tenía otros planes.
En la historia de la industria náutica, pocas rivalidades han sido tan sutiles y al mismo tiempo tan intensas como la que se vivió entre Evinrude y los gigantes Yamaha y Mercury. Mientras que la mayoría de las personas veían a Yamaha y Mercury disputarse la cima del mercado global, una tercera fuerza intentaba, en silencio, cambiar las reglas del juego desde un ángulo completamente distinto. Evinrude, con su motor E-Tech, no solo apostaba por una tecnología alternativa, sino por una visión radicalmente opuesta del futuro. Mientras sus competidores empujaban hacia los motores de 4 tiempos con electrónica sofisticada y diseños estilizados, Evinrude sostenía que los 2 tiempos aún podían ser protagonistas, siempre y cuando fueran reinventados desde la raíz. Esa reinvención se llamaba E-Tech, y con ella vino una batalla silenciosa pero poderosa. Yamaha, con su reputación de precisión japonesa, tenía a su favor décadas de confiabilidad, una red de distribución global y la lealtad de millones de usuarios. Mercury, por su parte, contaba con el respaldo de una tradición estadounidense muy fuerte, con presencia masiva en Norteamérica, innovación continua y una capacidad de marketing apabullante. Ambos invertían millones en publicidad, presencia en ferias náuticas, patrocinios de carreras y estrategias globales de ventas. Evinrude, en cambio, jugaba con cartas distintas. No tenía la visibilidad de sus rivales, pero sí una carta tecnológica poderosa. El mensaje era claro: no necesitas cambiar a 4 tiempos para ser eficiente, solo necesitas un mejor 2 tiempos. Con esta premisa, se colocaban como disruptores, como la opción valiente y contracorriente. Lo interesante es que la competencia no fue frontal. Yamaha y Mercury no lanzaron campañas directas contra E-Tech, pero sí redoblaron esfuerzos en sus propios desarrollos para anular cualquier ventaja que Evinrude pudiera mostrar. Yamaha presentó motores más ligeros, silenciosos y con sistemas de inyección más eficientes. Mercury apostó por motores más modulares, con mantenimiento más simple y mayor conectividad digital. En algunos mercados, especialmente en América del Norte, esta rivalidad se notó más. Concesionarios divididos, técnicos especializados en una u otra marca, foros repletos de comparativas, y clientes leales que defendían con fervor su elección. En esos escenarios, Evinrude parecía tener una comunidad pequeña pero muy apasionada, capaz de argumentar con detalle por qué E-Tech era superior. Pero los desafíos eran evidentes. Yamaha tenía más puntos de servicio, más publicidad, más acceso a financiamiento para clientes. Mercury ofrecía alianzas con astilleros, bonificaciones por volumen y garantía extendida. Evinrude, aunque técnicamente competitiva, luchaba por visibilidad. La marca simplemente no estaba en todos lados, y en un mercado global eso pesaba. Además, la competencia iba más allá del producto. Era una batalla por percepción. Yamaha vendía lujo, control, experiencia premium. Mercury apostaba por robustez, tradición y red de soporte. Evinrude ofrecía innovación, pero a veces parecía ir sola contra el mundo. Su discurso de somos distintos y mejores funcionaba entre los técnicos y conocedores, pero no siempre llegaba al consumidor promedio. Y no solo era una cuestión de marketing. También hubo fricciones en el terreno técnico. Por ejemplo, mientras Yamaha y Mercury optimizaban sus motores para gasolina sin plomo y combustibles con etanol, algunos modelos E-Tech comenzaron a mostrar sensibilidad ante combustibles de baja calidad. Eso generó advertencias y reclamos, y aunque Evinrude respondía con soluciones, la percepción pública se veía afectada. En países en desarrollo, donde el mantenimiento básico y la disponibilidad de repuestos son clave, esto era un problema serio. Yamaha tenía talleres en cada rincón. Mercury ofrecía kits de reparación accesibles. Evinrude, aunque innovador, no podía competir con esa infraestructura. Sin embargo, donde Evinrude brillaba era en la comunidad técnica y profesional. En ambientes de alto rendimiento, como competencias de pesca, rescates en mar abierto o embarcaciones utilitarias de trabajo constante, los motores E-Tech demostraban ventajas reales. Mejor aceleración, menor peso, mantenimiento mínimo. Incluso en pruebas extremas de temperatura, altura y salinidad, los resultados eran consistentes. Algunas agencias gubernamentales comenzaron a notar esto.
Se reportaron casos donde flotas completas fueron cambiadas a Evinrude por razones de eficiencia y ahorro de combustible. En zonas remotas de Canadá, Alaska o el Caribe, los motores E-TEC se convirtieron en una opción viable y poderosa. Pero eran victorias pequeñas frente a los titanes de la industria. Yamaha y Mercury no cedían terreno. Año tras año presentaban mejoras incrementales, nuevos modelos, ediciones especiales, interfaces electrónicas mejoradas. A medida que avanzaba la década de 2010, el mercado se saturaba de opciones con pantallas, conectividad Bluetooth, diagnósticos vía app. Evinrude se mantuvo firme en su filosofía, no más complejidad de la necesaria. Esto le ganó admiradores, pero también hizo que pareciera desactualizado ante un público más joven, acostumbrado a la tecnología visible. Mientras los motores Yamaha brillaban con sus paneles digitales y controles táctiles, los E-TEC seguían apostando por lo esencial. Aún así, la guerra no era solo de estética o electrónica. Era de estrategias comerciales. Yamaha cerraba acuerdos con fabricantes de lanchas para vender motores integrados de fábrica. Mercury hacía lo mismo con alianzas globales. Evinrude, sin ese músculo comercial, dependía de distribuidores independientes y del boca a boca. En el fondo, era una pelea desigual. Evinrude tenía un producto formidable, pero le faltaba el ecosistema. Yamaha y Mercury vendían experiencia completa, motor, soporte, garantía, repuestos, financiamiento, visibilidad. Evinrude vendía una gran idea, pero no siempre podía entregarla con la misma contundencia. El 27 de mayo de 2020, el mundo náutico recibió una noticia que sacudió a la industria. BRP, Bombardier Recreational Products, anunciaba el fin inmediato de la producción de motores Evinrude. La marca que había dado origen al motor fuera de borda moderno, y que acababa de cumplir más de un siglo de historia, se apagaba sin previo aviso. No hubo despedida gloriosa, ni homenaje global. Solo un comunicado de prensa que decía: Evinrude ha cesado la producción de motores fuera de borda. Para muchos, fue un golpe al corazón. Pero para quienes conocían el estado del mercado, la noticia era el desenlace de una historia que llevaba años escribiéndose. La caída de Evinrude no fue producto de un solo error, sino de una serie de decisiones, circunstancias externas y transformaciones del mercado que terminaron por hacer insostenible su posición. La pandemia del COVID-19 fue solo la chispa final que aceleró lo inevitable. BRP alegó interrupciones en la cadena de suministro, baja demanda y necesidad de reenfocar esfuerzos en productos más rentables como Seadu y Can-Am. Pero la verdad iba más allá. Durante años, Evinrude había luchado por mantener su cuota de mercado frente a competidores con estructuras globales más sólidas. Sus motores eran buenos, pero su red de distribución limitada, la falta de campañas de marketing agresivas y la necesidad de técnicos especializados jugaban en su contra. Incluso con la innovación de E-TEC, la marca tenía problemas para escalar. Además, el cambio de mentalidad del consumidor pesó mucho. Cada vez más personas preferían lo que conocían: Yamaha, Mercury, Honda. Marcas con visibilidad constante, disponibilidad de repuestos en cada puerto, y asociaciones con fabricantes de embarcaciones. Evinrude se fue quedando atrás, y aunque sus productos eran tecnológicamente avanzados, la percepción era otra. Las ventas comenzaron a estancarse. A pesar de los elogios técnicos, muchos distribuidores optaban por no estoquear Evinrude. Los talleres lo veían como un motor complejo. Los nuevos usuarios no lo conocían. La marca que una vez fue sinónimo de innovación, se había convertido en una opción de nicho. La situación financiera no ayudaba. BRP, la empresa madre, decidió que concentrar recursos en líneas más rentables era lo más sensato. Evinrude requería una inversión constante para seguir compitiendo en desarrollo tecnológico, soporte técnico y distribución. Y si bien el motor era excelente, la marca no generaba los ingresos esperados. La decisión fue estratégica. En lugar de seguir compitiendo, BRP optó por aliarse con Mercury para equipar sus embarcaciones Seadu con motores externos fabricados por ellos. Una movida que causó sorpresa, pero que tenía lógica empresarial: externalizar lo que no resultaba rentable y enfocarse en lo que sí funcionaba.
Y así, Evinrude desapareció. Sin ceremonias. Sin transiciones. Las plantas cerraron, los motores fueron retirados del catálogo, y la historia de más de 100 años se cerró con un punto final abrupto. Pero lo más impactante no fue el cierre en sí, sino el eco que dejó en la comunidad. Durante semanas, los foros náuticos estallaron en mensajes de tristeza, indignación, nostalgia. Técnicos y usuarios recordaban motores que habían durado décadas, historias familiares ligadas a Evinrude y una tecnología que prometía cambiarlo todo. El caso de Evinrude se convirtió en una lección brutal sobre cómo la calidad técnica no siempre es suficiente. Porque E-Tech funcionaba. Porque había usuarios que lo preferían. Pero eso no bastó. El ecosistema no estaba listo. Y la empresa madre no quiso o no pudo seguir empujando. Algunos lo vieron como una traición. Otros, como una decisión inevitable en tiempos turbulentos. Pero todos coincidieron en una cosa: fue una pérdida dolorosa para el mundo náutico. Curiosamente, tras el cierre, aumentó el valor de los motores E-Tech usados. Muchos comenzaron a buscar repuestos, manuales, software, intentando preservar sus unidades como reliquias. Se formaron comunidades en redes sociales para intercambiar conocimientos, tutoriales y hasta piezas. Era como si, al desaparecer, Evinrude se volviera más valiosa. Hoy, años después de su cierre, los motores E-Tech siguen navegando. En lagos, en costas, en embarcaciones pesqueras, patrulleras y recreativas. No son fantasmas del pasado. Siguen activos, funcionando, demostrando que su legado fue más grande que su final. Y aunque no volverán a fabricarse, su influencia persiste. Muchas de las tecnologías que introdujo Evinrude han sido adoptadas por otras marcas. La inyección directa, la eficiencia en el consumo, la autodiagnosis electrónica, todo eso ya forma parte del nuevo estándar. Así, la caída de Evinrude no fue solo un cierre de fábrica. Fue el fin de una era. El cierre de un ciclo que comenzó en 1907 con un inventor en un lago, y que terminó más de un siglo después en medio de una pandemia global y un mercado saturado de opciones. Pero también fue una advertencia. A veces, ser el mejor no basta. A veces, tener razón no gana mercados. A veces, la industria no premia la innovación, sino la adaptabilidad. Evinrude apostó por el cambio. Por una nueva forma de hacer las cosas. Y aunque no sobrevivió en términos comerciales, su espíritu sigue vivo en cada motor que arranca bajo cualquier clima, en cada técnico que lo defiende, en cada usuario que aún lo prefiere por encima de todo. Ese es su verdadero legado, demostrar que se puede ser diferente. Que vale la pena intentar lo imposible. Y que aunque el mercado te diga que no, siempre habrá quien aprecie una idea bien hecha. Después de todo lo que se ha dicho sobre Evinrude y su tecnología E-Tech, llega el momento de reflexionar: ¿qué nos dejó realmente esta historia? Más allá de los aspectos técnicos y de mercado, E-Tech representa un caso de estudio sobre innovación, resistencia y el precio de ir contra la corriente. Primero, E-Tech nos enseñó que la tecnología puede ser excelente y aún así fracasar si no está acompañada de una estrategia comercial robusta. No basta con crear un motor revolucionario si no existe una red sólida que lo respalde, técnicos capacitados, repuestos disponibles, marketing efectivo y soporte postventa. La experiencia del usuario es tan importante como la calidad del producto. Segundo, demostró que el mercado no siempre premia lo mejor, sino lo más accesible, lo más visible y lo más confiable a nivel percibido. Mientras Evinrude hablaba de innovación, Yamaha hablaba de confianza. Mientras E-Tech ofrecía números, otras marcas ofrecían presencia. Y en muchas decisiones de compra, eso inclina la balanza. Tercero, reveló la importancia del ecosistema. Evinrude luchaba sola, mientras sus rivales estaban integrados en alianzas estratégicas, convenios con astilleros, distribuciones globales y campañas de visibilidad. Una tecnología aislada, por brillante que sea, tiene menos probabilidades de triunfar frente a un paquete completo bien estructurado. También nos mostró lo difícil que es cambiar una industria conservadora. Los motores fuera de borda llevan décadas funcionando bajo ciertos paradigmas, y alterar esa lógica requiere más que un buen producto, requiere paciencia,
pedagogía, tiempo y apoyo institucional. Evinrude intentó cambiar el juego muy rápido, y pagó el precio de su audacia. Cuarto, nos recuerda que la historia importa. Evinrude no era una startup sin pasado. Era la marca que había dado origen a todo un sector. Y, sin embargo, ni su legado ni su calidad la protegieron del cierre. Esto nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad incluso de los grandes nombres cuando las condiciones del entorno cambian. Pero no todo son advertencias. También hay lecciones positivas. La más importante, atreverse vale la pena. ETEC fue un acto de valentía técnica. Un intento serio por hacer algo distinto, mejor, más limpio. Y aunque el mercado no respondió como se esperaba, esa intención dejó huella. Inspiró, generó admiración y empujó a otras marcas a mejorar. Además, ETEC demostró que todavía hay espacio para los dos tiempos si se reinventan correctamente. Que la innovación no siempre tiene que seguir la moda dominante. Que hay espacio para caminos paralelos, siempre que estén bien fundamentados. Hoy, ETEC se estudia en escuelas de mecánica, se analiza en foros especializados y se respeta en comunidades náuticas de todo el mundo. Aunque la marca ya no exista, su tecnología sigue funcionando y dejando enseñanzas. Muchos mecánicos siguen recomendando esos motores. Muchos usuarios siguen confiando en ellos. Y eso, en sí mismo, es un testimonio de su impacto. También vale la pena analizar cómo ETEC generó comunidad. A diferencia de otros motores que simplemente se venden y se olvidan, Evinrude provocó identidad. Hay usuarios que sienten orgullo de haber tenido un ETEC. Hay foros enteros dedicados exclusivamente a resolver dudas, compartir mejoras, crear adaptaciones. Eso no es común. No con cualquier producto. Y habla del nivel de compromiso que generó su propuesta. Incluso después de su cierre, surgieron emprendimientos locales dedicados a mantener vivos los ETEC. Tiendas online especializadas, talleres que capacitan a nuevos mecánicos, canales de YouTube que enseñan paso a paso cómo diagnosticar, desmontar y conservar estos motores. Es una herencia viva. Una comunidad que, sin importar las decisiones corporativas, decidió preservar lo que considera una joya técnica. Otro punto importante, ETEC redefinió la conversación sobre sostenibilidad en la náutica. Antes de Evinrude, muy pocas marcas hablaban con seriedad sobre reducción de emisiones, consumo responsable o huella ecológica. Hoy, esas variables son fundamentales en cualquier presentación de producto. En parte, porque alguien se atrevió a tomarlas en serio antes que los demás. Finalmente, ETEC nos deja una reflexión profunda. En un mundo obsesionado con lo nuevo, lo visible y lo ruidoso, hay que valorar también lo esencial, lo funcional y lo bien hecho. No todo tiene que brillar para tener valor. No todo lo que desaparece fracasa. A veces, lo que se va, deja una herencia más fuerte que lo que permanece. Evinrude nos mostró que la ingeniería puede ser poética. Que los motores también cuentan historias. Que detrás de cada innovación hay personas, decisiones, sueños y riesgos. Y que incluso cuando el final llega antes de lo esperado, lo importante es cómo se luchó, que se construyó y que se dejó como legado.